Cuando se produjo el terremoto, sufrí una fractura de columna al intentar rescatar a mi hermana. Después, ella me engañó para quitarme mis fondos médicos. Se compró una casa y se casó con estilo con mi primer amor. Mientras tanto, debido a la falta de dinero, no pude recibir el tratamiento necesario y quedé paralizada de forma permanente. De repente, me desperté y me encontré de nuevo en el momento exacto en el que se había producido el terremoto. Esta vez, decidí ignorar las súplicas de ayuda de mi hermana y huí sola del lugar. Mi primer amor insistió: tu hermana todavía está atrapada dentro. Sálvala o serás egoísta. En respuesta, lo empujé hacia la estructura que se derrumbaba. Claro, tú eres el desinteresado. Adelante, sé un héroe, repliqué. Las luces parpadeantes me despertaron de golpe y me di cuenta de que me habían dado una segunda oportunidad. El entorno reflejaba perfectamente mi vida anterior. Mis padres estaban fuera y solo mi hermana y yo estábamos en casa. De repente, se produjo un terremoto. Instintivamente, me dirigí hacia la puerta, que se encontraba en el tercer piso y ofrecía una ruta de escape decente. Sin embargo, en mi vida pasada me di la vuelta para salvar a mi hermana. Conseguí sacarla, ejerciendo toda mi fuerza para garantizar su seguridad. Justo cuando nos acercábamos a la salida del edificio, se produjo una réplica. Mi hermana me empujó a un lado y corrió hacia adelante. Tropecé y caí. Luego traté de levantarme para escapar, pero la puerta cedió. Grandes rocas y el marco de la puerta se estrellaron contra mi espalda, aislándonos de la zona del desastre. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo para rescatarme. Sobreviví, pero con una fractura grave de la columna vertebral que requirió una cirugía mayor. Había creído que sobrevivir a un desastre traería fortuna, pero en cambio, me encontré con un novio mentiroso y una hermana que se apoderó de todos mis bienes. Incluso mis padres, que regresaron de fuera de la ciudad, desestimaron mi situación, diciendo: olvídalo, no tenemos esa cantidad de dinero. Traté de defenderme, pero mis padres consideraron que mis ahorros de los 50,000 eran necesarios para la boda de mi hermana. Ya estás en esta condición. ¿Quieres que lo perdamos todo? En consecuencia, mi hermana, a quien había salvado, se casó con mi novio usando el dinero destinado a salvarme la vida, dejándome paralizada por no poder pagar el tratamiento. Al revivir la experiencia, no dudé en salir de la casa. No tenía sentido hablar de lazos familiares con quienes me explotaban. Mi novio vivía en la unidad contigua. Una vez que estuve a salvo afuera, lo noté buscando nerviosamente a mi alrededor. Pareció relajarse al verme, pero se puso frenético cuando mi hermana no estaba detrás de mí. ¿Dónde está Sarah? Me quedó claro que Michael y Sarah habían estado involucrados a mis espaldas en mi vida anterior, algo de lo que no me había dado cuenta antes. Me quedé perpleja. ¿Qué?, me preguntó Michael, nervioso, gritándome e ignorando el hecho de que acababa de escapar de una situación cercana a la muerte. Tu hermana, Sarah, Emily, ¿eres una hermana de verdad? ¿Saliste corriendo sola durante el terremoto, abandonando a tu propia hermana? Dicen que los desastres revelan la verdadera naturaleza humana. Cerca de allí, una pareja discutía sobre el divorcio. Su marido huyó en cuanto empezó el terremoto y la mujer declaró: casarme contigo fue el peor destino. Quiero el divorcio. Es una auténtica egoísta. La multitud volvió su mirada crítica hacia mí. ¿No se supone que son gemelas? Hoy en día no se puede confiar en los maridos, ni siquiera en las hermanas mayores. ¡Qué egoísta! Mi hijo de 3 años fue el único que demostró un interés genuino. Escuchar todas las voces acusadoras me hizo sentir escalofríos en la espalda. En mi vida anterior, cuando quedé paralizada mientras salvaba a alguien y me enfrenté a la traición de todos, nadie me apoyó. Al vivir esta vida nuevamente, me di cuenta de que necesitaba cortar los lazos con mi despiadada familia que se alimentaba de mí. Sin embargo, me negué a dejar que esa gente ignorante me tildara de egoísta. Emily, date prisa y salva a tu hermana. Eres egoísta si no lo haces. Agarré el brazo de Michael y lo empujé hacia el edificio en ruinas. Si no fuera por ti, no habría sabido que Sarah estaba en casa. Después de todo, ella suele salir a beber por la noche. Michael, como hombre, eres rápido. ¿Puedes salvar a mi hermana? Por favor, te lo ruego. Sí, tú eres el héroe imaginario. Adelante. Michael se resistía a entrar,
pero influenciado por las miradas de aprobación de los demás, entró a toda prisa. Casi de inmediato, el edificio se derrumbó. Al oír los jadeos, sonreí sutilmente. Si tanto le tiene cariño a mi hermana, puede unirse a ella dentro. Después de que la réplica se calmó, los bomberos y los perros de búsqueda llegaron rápidamente. Encontraron a Michael y Sarah cerca de la entrada, y tardaron menos de media hora en rescatarlos. Sin embargo, Sarah tenía la cara arañada en varios lugares y ambas piernas rotas a la altura de las rodillas. Las heridas de Michael reflejaban las de mi vida pasada. Me pellizqué y grité, «¡Sarah! ¡Michael!». Seguí la ambulancia hasta el hospital y llamé a mis padres. «¿Qué? ¿Sarah es la herida?», respondí con suavidad. En mi vida anterior, mis padres eran indiferentes a mis heridas, tratándome como si ni siquiera fuera su hijo. «¿Y tú?». «No estoy tan mal», dije. «Mamá se volvió loca. ¿Por qué estás bien mientras Sarah está gravemente herida? Emily, ¿hiciste esto a propósito? Nunca has sido una buena niña. No deberías haber dejado a Sarah sola contigo». Siguió enfadada. El nudo que tenía en el corazón se rompió. Dicen que ningún padre no ama a su hijo, pero allí estaba yo. La interrumpí, irritada. «Sarah necesita dinero para la operación. Envíame $100,000. «¿Dónde está tu dinero? Se supone que eres su hermana». Colgué sin dudarlo. En mi vida anterior, no me bastaba con usar el dinero que había ganado con tanto esfuerzo para ayudar a mi hermana, quien luego se apoderó de mi marido. Unos 15 minutos después, el dinero fue transferido a mi cuenta. Al ver el mensaje del depósito de $200,000, se me llenaron los ojos de lágrimas. En mi vida pasada, cuando necesitaba dinero desesperadamente para una operación, mis padres insistían en que no tenían nada. Ahora, sin siquiera saber la gravedad de las heridas de su hija menor, se apresuraron a enviarme más de $200,000. Estaba claro por quién se preocupaban realmente. Me sequé las lágrimas y compré rápidamente un billete de tren de alta velocidad a la ciudad vecina. En mi vida anterior, había logrado ahorrar $500,000 dirigiendo una pequeña empresa porque sabían que tenía dinero y que probablemente volvería a pedir más. Esta vez, aunque tuviera que darlo todo, no les dejaría ni un solo dólar. Después de transferir el dinero a otra cuenta sin problemas, me apresuré a regresar. Para entonces, la cirugía de Sarah también había terminado. «Doctor, ¿cómo está mi hermana?». «No hay mucho de qué preocuparse», respondió el doctor, ajustándose las gafas. Me mordí la lengua para reprimir una sonrisa. El pie derecho de la paciente fue aplastado por una piedra. Es irreparable. Hicimos todo lo que pudimos con su pie derecho. No pude esperar, y corrí a la sala para verla. Ver la pierna derecha de Emily terminando en un muñón me hizo sonreír. ¿Quién dice que los cielos no están mirando? El karma ha llegado, ¿no? Después de muchas súplicas, Michael y Sarah fueron colocados en la misma habitación del hospital, uno sin el pie derecho, el otro necesitaba una cirugía extensa por una fractura de columna. Realmente se complementaban. Además, había visto a la madre de Michael una vez en mi vida anterior. Era bastante dominante. Su hijo estaba herido y no había forma de que no viniera. La habitación del hospital estaba destinada a estar animada. Esa tarde, mis padres regresaron apresuradamente. Sarah todavía estaba bajo anestesia y no se había despertado. «Oh, mi preciosa hija, ¿cómo pudiste sufrir tanto? Emily, ¿qué clase de hermana eres? Desde la infancia, ¿cómo te he enseñado? Deberías ser más propensa a lastimarte a que algo le pase a tu hermana». Me reí entre dientes. Eso es exactamente lo que hice en mi vida pasada. ¿Y qué recibí a cambio? Me explotaron, dejándome morir sin poder hacer nada. Al ver que me regañaban con tanta vehemencia, le quité la manta a Sarah. Mi madre se quedó helada por un momento y luego jadeó. «Sarah, ¿qué te pasó en el pie?». Verla temblar me hizo sentir aún más frío por dentro. A ella nunca le faltó la capacidad de amar. Simplemente no me amaba. Su pie derecho estaba aplastado y no se podía salvar. Mientras decía esas palabras, mi madre me golpeó con la mano. «¡Pero qué lástima!». Di un paso atrás y ella falló. «¿Cómo te atreves a esquivar?». Mi padre frunció el ceño, arremangándose las mangas, listo para unirse a la pelea. Había presenciado esa escena demasiadas veces.
De 365 días, me habían golpeado unas 300 veces. A veces Sara cometía errores, y yo también recibía palizas, por ejemplo. Pero ahora me negaba a soportarlo pasivamente. Miré hacia la estación de enfermeras afuera y le hice un gesto para que se acercara. Cuando entró la enfermera, hice un gesto con la cabeza hacia mis padres. «Adelante», los desafié. «Ahora mismo, intenten golpearme», con una enfermera preparada para curarme. La enfermera frunció el ceño y miró a mis padres de otra manera. «¿Qué creen que están haciendo?», preguntó. «Basta, no escucharé sus tonterías», murmuraron, bajando las manos avergonzados. La enfermera los fulminó con la mirada. «Con toda esa energía, cuida de tu hija en lugar de causar más problemas». Mis padres necesitaban a esos médicos y enfermeras para mantener con vida a su hija, así que no se atrevieron a seguir discutiendo. Después de que la enfermera se fue, mis padres me amenazaron en voz baja. «¿Qué haces ahí parado? Devuélveme el dinero que te acabamos de transferir». «¿Ah? ¿Sí? Les envié de vuelta $50,000. Eso es todo». «¿Qué haces ahí parado? Devuélveme el dinero que te acabamos de transferir». «¿Así? Les envié de vuelta $50,000. Eso es todo. Te dimos $200,000 y tú solo enviaste 50,000. Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. ¿No es todo esto por la vida de tu hija? Los hospitales sí que se llevan el dinero rápido. Me había quedado con $80,000 para mí. Amenazaron con comprobar el extracto bancario, pero antes de que pudieran hacerlo, otro grito dramático resonó en la puerta. «Michael, mi pobre muchacho». Sonreí. Su madre llegó justo a tiempo. Ahora, en lugar de comprobar los extractos bancarios, ocuparse de ella ya agotaría a mis padres. Michael yacía allí, vendado por todas partes. Su madre entró corriendo llorando, luchando por colocarle las manos. «¿Qué le pasó a mi hijo y por qué está tan mal?» «Emily, dime, ¿cómo sucedió esto?» Sin darse cuenta de la situación, mis padres observaron el alboroto con indiferencia. Suspiré suavemente y comencé a hablar. «Michael es el salvador de mi hermana. Ya había escapado, pero volvió a salvar a Sara cuando vio que todavía estaba dentro. Desafortunadamente, hubo una réplica. Mis padres, que hacía unos momentos estaban divertidos, de repente dejaron de sonreír. La madre de Michael se quedó paralizada, se dio una palmada en los muslos y se lamentó. «Dios mío, mi hermoso hijo terminó así salvando a tu hija. ¿Dónde está el médico? Que alguien me diga qué le pasa a Michael ahora mismo». Mis padres querían regañarme, pero estaban demasiado preocupados. El alboroto del lado de Michael atrajo a un periodista. Cuando vi la cámara, me hirvió la sangre de emoción. «Sí, que explote, que el mundo vea lo que pasó aquí». Quería ver hasta dónde llegarían mis queridos padres por su preciosa hija. La madre de Michael ya estaba siendo entrevistada allí. Mientras todos estaban distraídos, me escabullí para traer al médico. La madre de Michael aún no había comprendido la verdadera condición de su hijo. Cuando regresé, una multitud se había reunido alrededor de la habitación del hospital. «¿Qué están haciendo todos aquí? El paciente necesita descansar». Tras la orden del médico, la mayoría de la gente comenzó a dispersarse. La madre de Michael, que contaba entre lágrimas las hazañas heroicas de su hijo, se detuvo cuando vio al médico. Fue como si hubiera encontrado un salvavidas. «Doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Por qué está envuelto en tantas vendas? Tiene que hacer todo lo posible para salvarlo. Es un héroe». Mientras tanto, mis padres estaban cerca. Parecían avestruces enterrando la cabeza en la arena. Después de todo, su hija era a quien él había salvado. El doctor frunció ligeramente el ceño. «Michael, ¿verdad? Una piedra le aplastó la columna vertebral. Necesita una operación urgente». Los costos de la cirugía y los gastos de recuperación son significativos. Necesitas reunir el dinero rápidamente. La madre de Michael dudó, con los labios temblorosos. «Somos una familia rural normal. ¿De dónde sacaríamos esa cantidad de dinero?» Al oír esto, mis padres rápidamente me llevaron a un lado y me advirtieron en silencio que no dijera nada. Pero después de un momento de silencio, el médico dijo: «¿No se lastimó al salvar a alguien? Tal vez intentes contactar a la familia de la persona a la que salvó». La madre de Michael se giró inmediatamente para mirarnos. Sentí que mis padres se ponían rígidos, la habitación estaba ruidosa y el médico ya no permitía entrevistas con los medios.
Después de que todos se fueron, la habitación se sumió en un silencio inquietante. La madre de Michael nos miró con enojo como si quisiera devorar a toda nuestra familia, pero mis padres mantuvieron la cabeza gacha, actuando como si no estuvieran informados. Después de 2 minutos de esto, la madre de Michael se acercó y miró a mi hermana. El médico dijo que su hija no está muy herida, ¿verdad? Solo perdió un pie. Se rió amargamente. Si mi hijo no hubiera arriesgado su vida, quién sabe si su hija estaría viva. Mi madre intentó hablar, pero la interrumpieron. Escuchaste lo que dijo el médico, ¿verdad? Mi hijo salvó la vida de tu hija. Tienes la obligación de ayudar con los gastos médicos. Comienza por transferir $50,000 a mi cuenta. Al principio, mis padres parecían culpables, pero en cuanto oyeron $50,000, se negaron. ¿Es tan valiosa la vida de tu hijo como para exigir 50,000? Eso es indignante, argumentó mi padre. Cuando mi hija vio esto, ya era demasiado tarde. Su hijo apenas entró cuando el edificio se derrumbó. No la salvó. Bloqueó el camino. Si no hubiera entrado corriendo de repente, quién sabe, mi hija podría haber estado bien. No me sorprendió la lógica absurda de mis padres. Me trataron de la misma manera en mi vida anterior. Cuando estuve enferma en cama, mi madre le dio a Sara sopa de pollo preparada durante horas, mientras que a mí solo me daba papilla y verduras encurtidas. Ella se quejaba con el médico de las dificultades, alegando que yo les causaba problemas, y se negaba a tomar sopa. Más tarde, mientras yacía moribundo, mi espíritu se cernía sobre ella y la observaba mientras intentaba obligarme a cerrar los ojos. Tú elegiste esto, por estar inquieta. ¿A quién se debe eso? Estás maldita desde el principio. Mi Sara siempre tuvo suerte. Se habría escapado sin ti. Incluso me dio una bofetada en las mejillas con rabia. No podía hablar en ese momento, pero la madre de Michael seguro que tenía un don con las palabras. ¿De qué estás hablando? Mucha gente vio a mi hijo corriendo para salvar a tu hija. Con una madre como tú, no me extraña que tu hija se comporte de esta manera. La madre de Michael declaró: me quedaré aquí hasta que resuelvas el asunto del dinero. Mi hijo es mi vida, y si yo no puedo encontrar la paz, tú tampoco la encontrarás. Al principio mis padres se burlaron de ella, llamándola una mujer rural, sin educación y ruidosa. ¿Qué podría hacer una mujer de pueblo aquí? Pero finalmente entraron en pánico. Incapaz de reunir el dinero, la madre de Michael comenzó a hacerles la vida difícil. Interrumpió la medicación de Sara y trató de perturbarla por todos los medios. Era implacable. Después de 2 días, mis padres estaban exhaustos, mientras que yo fingía preocuparme, pero en secreto disfrutaba del caos. Tuvieron que turnarse para vigilarla, temiendo que ella entrara a escondidas. Después de 2 días, estaban visiblemente agotados. Entonces, Sara recuperó por completo la conciencia. Mis padres, temerosos de molestarla, dudaron en decirle que había perdido un pie, pero la madre de Michael se lo dijo todo. Has pasado por mucho. Cuando esté mejor, cuidaré de Michael, incluso si mi hermana es su novia. Ella había sido malcriada desde la infancia. No le hagas caso, dijo Sara cortésmente, ya descontenta con mi comportamiento reciente. La madre de Michael me miró con los ojos en blanco. Mi hijo tiene mala suerte de tener una novia como tú. Entonces, rompamos. Ni hablar. Sara permaneció despierta más tiempo. La situación de Michael no podía ocultarse. 2 días después, Michael se despertó y se dio cuenta de que podría estar paralizado. Tienes que conseguirme dinero para el tratamiento ahora. Mamá, soy tu único hijo. Solo tengo 25 años. No puedo quedarme en cama para siempre. Escuché y sonreí. Es verdad, nadie puede entender realmente cómo se siente otra persona. Cuando tuve mi propio accidente, solo tenía 24 años y yo también no tuve otra opción que esperar a que llegara la muerte. En cuanto Michael dijo esto, su madre le dio un puñetazo en la cara a la mía. ¿Has oído eso? Date prisa y dame el dinero para la operación de mi hijo. Es nuestro único hijo. Por muy cruel que seas, no puedes dejar que nuestra familia muera, ¿verdad? Sara miró a su alrededor, completamente confundida. Mi madre, con las manos en las caderas, respondió: sin dinero, solo una vida. Vivir o morir, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y seamos realistas, si no fuera por tu hijo, mi hija no habría perdido el pie. Mi padre le dio un codazo fuerte a mi madre, pero ya era demasiado tarde.
Sara se esforzó por incorporarse. Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Qué le pasó a mi pie? Oh, no, cariño. Solo estaba bromeando. La madre de Michael se rió entre dientes. Karma. Sara retiró las sábanas con vacilación. Tenía el tobillo vendado y no había nada debajo. Mamá, ¿dónde está mi pie? ¿Qué ha pasado? Gritó Sara rompiéndole el corazón a Michael. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, ansioso. No puedo seguir, mamá. Hermana, ¿por qué no me llevaste contigo cuando te fuiste? Una llamada y nada de esto habría pasado. Todos se giraron para mirarme, con los ojos llenos de ira y disgusto. Ambas familias parecían desear que yo estuviera muerta para pagar por este desastre. Pero no, voy a vivir bien y a echar más leña al fuego. Fingí una expresión de impotencia. Sarah, a menudo sales a beber y no vuelves hasta el día siguiente. ¿Cómo iba a saber si estabas en casa? Te llamé varias veces antes de irme. No respondiste, así que me fui por mi cuenta. Tan pronto como dije eso, la cara de Michael cambió. Sarah miró de reojo a Michael y luego se puso furiosa. ¿Quién dices que sale a beber? Mamá, sabes que nunca me quedo fuera toda la noche, ¿verdad? Desafortunadamente, mi madre no entendió la indirecta de Sarah. Todo es culpa de tu hermana. ¿Cómo no se dio cuenta de que llegaste a casa esa noche? Jugando a ser la víctima, salí corriendo con los ojos llorosos y encontré un lugar tranquilo para hacer una llamada. ¿Es el reportero Daniel? Tengo una grabación para ti. Usé el trabajo como excusa y pasé 2 días sin estrés en un hotel. Probablemente el hospital seguía sumido en el caos. 2 días después, llegué temprano. Casualmente, sacaron a Michael para hacerle algunas pruebas y escuché a Sarah y a nuestros padres hablando. Mamá, ¿de verdad no vas a darle el dinero a Michael? Pero Michael me salvó. Mis padres fueron firmes. No, tonta. ¿Sabes cuánto pide su madre? Necesitamos ahorrar nuestro dinero para tu dote. ¿Qué harás si lo regalamos? La dote de una mujer es su fuerza después del matrimonio. Al oír que era por su propio interés, Sara se quedó callada de inmediato. Justo cuando estaba a punto de entrar, miró a nuestros padres. Mamá, papá, ¿mi hermana no gana mucho dinero con su negocio? Los tres intercambiaron una mirada y sonrieron juntos. Mi dinero no cuenta como dinero. El mío es solo para tapar sus agujeros y escurrirlos. Bajé la mirada. Solté una risa fría y entré sin cambiar mi expresión. Parecían culpables. Mi madre chasqueó la lengua con fastidio. ¿No sabes que tienes que tocar la puerta antes de entrar? Mi padre frunció el ceño y le dio un codazo. Y luego, para mi sorpresa, me entregó una manzana. Supongo que fue la primera vez. Cuando era niña, todo lo que comía Sara estaba perfectamente servido en un plato. En cuanto a mí, tenía que conformarme con las sobras secas o las podridas. No le di importancia a la manzana y me senté, con cara de preocupada. Por alguna razón, a mi madre nunca le agradé. Ni siquiera el hecho de necesitar mi ayuda le impedía regañarme. Tu hermana no está bien y estás de mal humor. ¿Qué te pasa? Pones esa cara todos los días. Alguien podría pensar que te estamos maltratando. Sara la miró y trató de hacerse amiga mía. Hermana, ¿qué pasa? Te fuiste por 2 días mientras yo estaba en el hospital. Algo pasa. No te enojes con mamá. Ella está agotada estos días. Mira, mi querida hermana siempre se las arregla para echarme la culpa en pocas palabras. Esta vez le seguí el juego, suspirando de nuevo. ¿Qué pasa? Dilo todo. Tal vez nuestro terremoto familiar se deba a que sigues suspirando. ¿Qué? Interrumpí a mi madre, intentando parecer que tenía los ojos llorosos. Mi negocio está en problemas. ¿Qué? Los tres me miraron, con los ojos muy abiertos y al unísono. Si no hubiera oído su conversación antes, podría haber pensado que estaban realmente preocupados. ¿Qué hiciste? Mi madre me dio un empujón en el hombro. Te dijimos que trabajaras en ese trabajo. En cambio, tuviste que perder el tiempo con tus negocios. Ahora mira, la familia no puede contar contigo para nada. Si te quedas sin dinero, vete de aquí. No estamos albergando a gorrones. Por fin, las palabras que había estado esperando. Puse cara de desilusión. Mamá, no renegarías de tu hija solo porque no tengo dinero, ¿verdad? Vete a la mierda. Mi madre siguió maldiciéndome, ignorando los intentos de papá y Sara de calmarla. ¿Por qué has vuelto si estás en la ruina? Aléjate de nosotros. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Sorprendentemente, no sentí tristeza, solo alivio.
Había pasado una semana desde el accidente de Michael. Su madre debía estar perdiendo la paciencia. Al día siguiente, Internet se llenó de una grabación, la misma que le había enviado al periodista. Las palabras irracionales de mi madre se hicieron virales. Sin dinero, solo una vida. Vivir o morir, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y seamos realistas. Si no fuera por tu hijo, mi hija no habría perdido el pie. Mientras leía los comentarios, con una mascarilla puesta, casi se me saltan las lágrimas de la risa. ¿Por qué esta vieja bruja no se muere de un golpe? Si todos fueran como tú, no habría gente decente en el mundo. Ya sabes lo que dicen. La gente buena muere joven mientras que los malvados viven mucho tiempo. ¿Por qué no te apresuras y ocupas el lugar de tu hijo? No puedo creerlo. Te sugiero que te mates. Mi madre era maestra de primaria y, aunque estaba envejeciendo, seguía navegando por la web. Estaba segura de que vería estos comentarios. Esa tarde, empezaron a aparecer numerosos videos en Internet. Algunas personas compasivas visitaron el hospital. A juzgar por los videos, parecía como si mis padres y Sara prácticamente hubieran tenido que ponerse los teléfonos en la cara. ¿De verdad dijiste ámalo o déjalo? La vida de tu hija es preciosa, pero la vida de los demás no. Eres una maestra para la generación futura. ¿Es una broma, Sara? ¿Estás de acuerdo con tu madre? Después de todo, el héroe que estaba en la cama se lastimó al salvarte. La cara de Sara se puso roja en el video y no pudo responder. Mientras tanto, la madre de Michael lloraba y condenaba públicamente a mi familia por sus terribles acciones. Esta situación era demasiado abrumadora para que mis padres la manejaran. Al día siguiente, fui de incógnito al hospital para presenciar el espectáculo. Me quedé atónito al llegar a la entrada. Un internauta bien intencionado había colocado allí 3 coronas funerarias con los nombres de mis padres y de Sara. Me bajé el sombrero en silencio y entré a toda prisa. En cuanto entré en el pasillo, oí un alboroto. Sorprendentemente, incluso Sara y Michael estaban discutiendo. Si no pagan la operación, no esperen más tratamiento, gritó la madre de Michael. Luego destrozó los 4 medicamentos que necesitaba Sara e incluso lo transmitió en vivo. Mi madre se puso furiosa y comenzó a forcejear con ella. Por tu culpa perdí mi trabajo. Estaba a 5 años de jubilarme. Todo es culpa tuya y ahora quieres intimidar a mi hija. Te voy a llevar conmigo. Comenzaron a tirarse del pelo. Mi madre, que antes se enorgullecía de ser culta, se había convertido en una peleadora. Mi padre intentó intervenir, pero terminó uniéndose a la pelea. Sara y Michael se quedaron en la cama, gritándose. Si hubieras sabido que tu familia era así, no te habría salvado, dijo Michael. No eres ni tan buena como el pulgar de mi hermana, respondió Sara. Tenía más energía y estaba tirando manzanas con frustración. La pelea se intensificó, arrastrando incluso al personal del hospital. Marqué el 911 en silencio. Hola, oficial. Hay una pelea en el hospital. Están atacando al personal. El caos era tan severo que ninguna de las familias podía manejarlo sola, por lo que fue necesaria la intervención de la policía. Si no lograban llegar a un acuerdo, la acción legal podría ser la única solución. Con tanta gente mirando, la policía prometió compartir el resultado final. Recordé que, en mi vida pasada, la operación me costó unos 600,000 yuanes. Mis padres podrían tener ahorrado suficiente. Después de pensarlo, me escabullí de nuevo a casa. La madre de Michael había descubierto cómo hacerse la víctima en Internet y empezó a recaudar dinero a través de la transmisión. Michael no podía esperar más. Antes de acostarse esa noche, Michael me llamó. Su voz temblaba. Emily, hace mucho que no me visitas. ¿Crees que soy inútil ahora y planeas dejarme? Te extraño. Este lío entre nuestras familias no tiene que ver contigo. Casi le creí si no fuera porque su madre me calumnió en su transmisión en vivo. La gente en línea especulaba sobre mis motivos. Chicas, todas son iguales, recuérdenlo. Su familia estaba enredada en este lío, pero ella no estaba por ningún lado. Despierta, influencer. La cirugía es clave. No puedes seguir perdiendo el tiempo por dinero. Me reí suavemente. Pensaron que podían sacarme dinero si seguíamos juntos. Si rompíamos, me destrozarían públicamente. Respondí con calma. Estás diciendo que no te quiero. Michael, ¿por qué fuiste contra la corriente para ayudar a mi hermana durante el terremoto? Ni siquiera sabía que estaba en casa.
Yo ya estaba afuera, pero tú entraste corriendo. Ustedes dos son así de cercanos. Mientras los comentarios en la transmisión en vivo cambiaban, me reí de nuevo. No usarás a gente despistada en mi contra. Michael intentó comunicarse conmigo varias veces más, pero me negué. Apuesto a que ya no les quedan más opciones. Cuando las negociaciones con la policía se estancaron, ambas familias tuvieron que acudir a los tribunales, pero Michael no podía esperar. Sabía que yo tenía algo de dinero. Más tarde, incluso inició una campaña de financiación colectiva. Sarah no pudo soportar la presión y fue despedida. Oí que su casa fue vandalizada con pintura roja. 2 días después, recibí una llamada de Sarah. No vas a volver a casa a pesar de que están pasando tantas cosas. Tienes el corazón de piedra, mamá está en el hospital. Fui al día siguiente. ¿Qué pasó? Sarah había vuelto a ser ella misma. Incluso me señaló con el dedo para manchar mi nombre. Tienes el descaro de preguntar. Todo es por tu novio. Él exigió $700,000 en daños y perjuicios. Estamos siendo acosados por internautas enloquecidos. Mamá vio nuestra casa cubierta de pintura roja y tuvo un ataque al corazón. Ah, se asustó. ¿Estamos hablando de Michael, mi novio? ¿Ahora? Sarah se sonrojó. No sabes de lo que estás hablando. Puse los ojos en blanco, pero justo en ese momento, un jarrón se rompió a mis pies. Le dije a Emily que se muriera. Parecía que mi madre todavía tenía fuerzas. Ahora podía colgar el teléfono sin preocuparme. Una semana después, la madre de Michael se comunicó en vivo y anunció que había recibido $600,000 en compensación. La madre de Michael se comunicó en vivo y dijo que había recibido $600,000 en compensación. Parecía que mi madre y los demás realmente habían apretado los dientes y habían pagado. La gente en Internet la felicitaba. Pero ha pasado tanto tiempo. ¿Aún puede Michael operarse? Después de terminar mis propios asuntos, envié un archivo a la Oficina de Educación. Era evidencia que había reunido recientemente, que mostraba las actividades de tutoría privada de mi madre durante la última década. Una vez que esto se hizo público, causó un gran revuelo en Internet. Una persona así no merece ser maestra. Votémosla para que se vaya lo antes posible. Todos parecían ansiosos por sumarse a la protesta, y muchos padres cuyos hijos tomaban clases particulares con ella la denunciaron, no solo por dar clases particulares, sino por insultar y menospreciar a menudo a los estudiantes en clase. Un padre presentó una denuncia con su nombre real, diciendo: «Mi hijo es vivaz y activo, pero esta maestra lo llamó una desgracia, un parásito de la sociedad, y lo hizo estar de pie en el pasillo todo el día. Mi hijo ya perdió el interés en la escuela y solo está en 3er grado». La culpa de mi madre era inmensa. Después de una investigación, la Oficina de Educación la despidió y le exigió que le devolviera todos los ingresos ilegales de los últimos 5 años. En cuanto a los estudiantes que fueron insultados y menospreciados, mi mamá tuvo que disculparse con ellos en persona. Ya habían agotado sus ahorros para el pago de Michael y ahora tenían que devolver los ingresos. ¿De dónde viene el dinero? Sarah había sido criada como una princesita por ellos, con un salario mensual de $3,000, pero todo se destinaba a artículos de lujo. Sarah había gastado todo ese dinero hace mucho tiempo. Ese día, mi mamá me envió un mensaje. Su tono era duro. «Dame $300,000. Me sorprendió la cantidad. ¿De verdad es tanto por 5 años de tutoría? Entonces, ¿por qué? Cuando recién empecé a trabajar y necesitaba una operación de apendicitis aguda, mi madre dijo que no había dinero. Pensándolo bien, respiré profundamente y respondí: «No lo tengo». Más tarde, me enteré de que habían vendido la casa. También circulaba un video de mi madre pidiendo disculpas a aquella alumna. Para alguien que había estado orgullosa toda su vida, ahora tenía algunas canas. Era la primera vez que la veía tan humilde. En cuanto a Sarah, lo había perdido todo debido al incidente anterior y la habían despedido de su antiguo trabajo. Estaba luchando por encontrar trabajo, ya que nadie estaba dispuesto a contratarla. Un amigo me dijo que la había visto en un KTV, trabajando como presentadora de karaoke, toda magullada y golpeada. Lo entendí. Con una cara bastante similar a la mía, a veces recibía insultos injustificados cuando salía. Una vez que todo este caos se resolvió, me fui de la ciudad. Había estado tratando de distanciarme de mi familia desde que me gradué de la universidad. Afortunadamente, lo logré.
Mi negocio en la ciudad vecina había comenzado a despegar. Mientras estaba en el tren, me encontré nuevamente con la transmisión en vivo de la madre de Michael. Tenía la cámara enfocando a Michael, que estaba sentado en una silla de ruedas. Por favor, envíen un regalo. Ella seguía repitiendo esas pocas oraciones, pero los espectadores de su transmisión en vivo estaban disminuyendo. Usando la misma súplica de atención, la gente finalmente se volvió inmune a la compasión. Me desplacé y bloqueé la cuenta de la madre de Michael. Voy a perseguir mi futuro brillante. Estas personas y cosas molestas deberían quedarse atrás para siempre.